Vale, pues nada, bienvenidas a este taller de formación sobre huella de carbono. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo una presentación de PowerPoint? Sí, vale. A ver, ¿cómo? Sí, la vemos, sí. Gracias. Vale, pues nada, este taller está preparado para, bueno, ha sido solicitado por la coordinadora como para hacer un poco de contextualización sobre la huella de carbono y para hacer un ejemplo práctico sobre la introducción de datos en la calculadora que tiene REAS Navarra en su web. El contenido de la sesión se va a basar en 4 bloques que veis aquí. El primero sería una breve introducción sobre qué es todo esto de huella de carbono, cambio climático, ¿no? Para intentar meternos en la temática. El segundo bloque estará relacionado con la huella de carbono en cuanto a su concepto y la implantación. En el tercer bloque veremos cómo se está fraguando todo este tema de huella de carbono a nivel nacional con el Ministerio. Y por último, veremos este ejemplo práctico de cómo introducir datos de un caso concreto que, bueno, pues que hemos preparado para intentar calcular la huella de un año. Bueno, como introducción, nada, contaros que en la atmósfera hay una serie de gases distribuidos en distinta proporción, que veis aquí un poco en dónde están estos porcentajes, ¿no? Vemos que el nitrógeno tiene como ocupa el mayor volumen y después el oxígeno, y ya tenemos luego como otros gases que son más residuales, como el argón, helio, neón o xenón. Eh, Todos estos gases también generan este efecto invernadero, ¿vale? Y hacen que tengamos una temperatura media en la Tierra de 15 grados, ¿no? Es decir, que es importante también entender que a veces, o sea, que los gases de efecto invernadero no es que sean malos per se, sino que va a ser la presencia en mucho volumen de los gases que generan este efecto invernadero y por tanto aumentan demasiado la temperatura media de la Tierra. Entonces, ¿qué gases podemos identificar? Bueno, las Naciones Unidas define estos gases como aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, es decir, de origen humano, que absorben y reemiten radiación infrarroja. ¿Vale? Entre estos gases encontramos el vapor de agua, el dióxido de carbono, ¿no? CO2, que este es quizá el más sonado, el óxido nitroso, el metano, el ozono y los clorofluorocarbonos. Probablemente me equivoqué varias veces en estos nombres, ¿vale? Porque son bastante complejos. Bueno, aquí esta foto seguro que os suena del cole, o si tenéis hijos también lo habréis visto en algún libro de texto alguna vez, bueno, no lo sé yo, o quizás por mi formación, pero bueno, en esta imagen podéis ver cómo los gases de efecto invernadero, ¿vale? Se sitúan en una parte, digamos, de la atmósfera terrestre. Entonces, ¿qué ocurre? El Sol, cuando incide con la radiación en la Tierra, va calentando y pasan por esta franja que veis aquí de gases de efecto invernadero, y cuando esta radiación llega a la Tierra, parte es absorbida, ¿vale? La absorción vais a verla en naranja y parte es reflejada. ¿Qué pasa? Hay una parte bueno, no nos vamos a meter en datos técnicos, pero hay una parte de esta reflexión que vuelve a quedarse en la atmósfera, vuelve a quedarse en la Tierra por esta franja que veis de gases de efecto invernadero. Esto es lo que tenemos que ser capaces de controlar para que la temperatura de la Tierra no aumente por encima de lo que sería no me sale la palabra, de lo que sería pues habitable, ¿no? Lo que no generar, esto es lo que
genera al final este aumento de temperatura que supone el cambio climático. A ver, que me lleve un poco. Vale, que esto es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el aumento de gases de efecto invernadero nos va a generar este palabra que es tan sonado de calentamiento, de cambio climático. Entonces, según la definición que veíamos de Naciones Unidas, los gases de efecto invernadero pueden ser naturales o antropogénicos, ¿vale? Entonces aquí veis una serie de gases que están de forma natural en la atmósfera y los antropogénicos, que son estos tan complicados de nombrar normalmente, ¿vale? Por su, por su por su importancia, ¿no? Digamos, por su potencial de calentamiento global, que es una medida de calor con la que vamos a definir cómo de peligroso puede ser un gas de efecto invernadero, ¿vale? Vemos que hay algunos, digamos que el CO2 ha marcado el término de referencia, puesto que el potencial de calentamiento del CO2 es 1. Entonces, el resto de gases de efecto invernadero los vamos a cuantificar en base a este factor de conversión que supone el CO2. Por eso vais a ver también muchas veces que se habla en CO2 equivalente, ¿vale? Y vemos a estos sulfuro, cloruro, que no sé bien yo nombrar, son los que tienen bastante peligrosidad, ¿vale? El metano, que es también que tiene bastante abundancia, es 21 veces con más potencial de calentamiento que el CO2. Aquí, en este otro gráfico, podemos ver la composición de estos gases actualmente, ¿no? En la atmósfera, bien sea por actividades naturales o antropogénicas, ¿vale? Entonces vemos que el dióxido de carbono ocupa un 77%, ¿vale? Este es nuestro gas de referencia y además el más presente. Estos que eran así como mucho más, tenían un potencial muchísimo más elevado, ¿vale? Estos que tienen los nombres tan complicados, suponen un 1%, que, bueno, si bien no es mucho, son mucho más peligrosos. Por lo tanto, bueno, aun con esa pequeña representación, tienen bastante efecto en lo que es el calentamiento global. Y el metano también tiene una presencia considerable con un 15% y el óxido nitroso con un 7%, ¿vale? Entonces, también Naciones Unidas, ¿cómo define el cambio climático? Dice, es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El clima en sí mismo es una variable, por lo tanto, a veces, o sea, hablar de cambio climático parece como redundante, pero bueno, esto se tiene en cuenta esta comparación entre periodos. Y luego también aquí destacar que es importante el término mundial, puesto que aunque tengamos un aumento de gases en un punto único del planeta, esto va a igualmente afectar al resto de la composición de los gases de la atmósfera. Por lo tanto, afecta a todas las personas, afecta a todo el planeta, aunque esté localizado en un punto la actuación o la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cómo podemos evidenciar el cambio climático? Pues es a través del aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de la disminución del hielo y la capa de nieve, ¿vale? Además, también se incrementa el nivel del mar, ¿vale? Digamos que si os fijáis aquí hay unos datos de entre 1901 y 2010, es decir, en casi un siglo, tenemos un nivel medio de aumento del nivel del mar de 0,19 metros, es decir, 19 centímetros, y si hacemos si cogiéramos solo del 93 al 2010, vemos la diferencia entre las tasas que casi se triplican, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto esto es uno de los datos que nos hace evidenciar que existe un calentamiento exponencial. Bueno, y las fuentes de generación, ¿no?, de estos gases desglosados, los podemos ver aquí y podemos observar que la generación
eléctrica es uno de los sectores que más emisiones genera, seguido del transporte, luego la industria y después el sector residencial y de servicios. Estas emisiones de CO2 se basan principalmente en la quema de carbón, seguido de productos petrolíferos y, por último, gas natural, así con una representación, como veis ahí en la gráfica. La Unión Europea se ha marcado también distintos objetivos para intentar disminuir estas emisiones. Eh, bueno, podéis ver aquí brevemente que en lo que respecta a las emisiones generales, ¿vale? Sectores ETS y no, es si están obligadas a hacer compensación o no, no hace falta que le hagáis mucho caso, pero bueno, quieren disminuir un 40% respecto a 1990 para el 2030 y, bueno, haciendo un esfuerzo mayor a partir de 2005. Y luego para 2050, como veis aquí, una gran ambición, ¿no? Reducir entre el 80 y el 95%. En cuanto a la producción de energías renovables, tienen el objetivo del 27% y de ahorro de eficiencia en el consumo energético del 27%. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí es que no me quiero también extender mucho en esto, ya he consumido bastante tiempo. No sé si tenéis alguna duda por pasar, antes de pasar al segundo bloque, si queréis comentar, hacer algún comentario, sí, dar directamente, podéis interrumpirme cuando sea. Sí, Sí. una pregunta. O sea, ¿qué medidas sabemos o sea, que la Unión Europea consiga esos objetivos? Perdona, es que se ha cortado, no te he oído bien. O sea, ¿qué medidas se va a llevar a cabo desde la Unión Europea para conseguir esos objetivos? La Unión Europea, bueno, mediante directivas, esto quizás es un poco largo, pero lo que hacen es, a nivel nacional hay un registro de emisiones. Los sectores obligados a realizar esta medición tienen que entregar de forma anual, digamos, la generación de emisiones según sus fuentes. Introducen los datos como si hicieran una declaración de la renta, pero con las emisiones. Entonces, esos son los sectores controlados. Luego hay un montón de sectores que no tienen un control. Por ejemplo, hablábamos del sector residencial, es representativo, pero no, hoy por hoy no nos obligan a tener esta cuantificación. Sin embargo, se hacen estimaciones para saber por dónde están. No sé si te contesto así O a sea, tu no, pero, pregunta. o sea, medidas que se vean hacer. Es que no entiendo muy bien. Bueno, estos son O sea, objetivos que se ponen y luego vamos muchas veces muy por detrás. Ahora a nivel nacional sí que he sacado un poco como una comparativa de qué hemos conseguido y qué no. Si a lo mejor, si quieres, esperamos un poco más adelante y retomamos tu pregunta a ver si va por ahí los tiros. Pero vamos, medidas suelen ser penalizaciones. También esto sabes que muchas veces son acuerdos internacionales que no son vinculantes para el cumplimiento, ¿no? O sea, todos los acuerdos a los que se llegan en el Acuerdo de París o Protocolo de Kioto, etcétera, hasta que no se transponen a obligaciones mediante directivas o legislación nacional, regional, local, no suponen una obligatoriedad para... o sea, yo voy más, por ejemplo, soy una empresa y me dicen, no, tengo que rebajar mis emisiones. Ah, pues O es que sea, este el registro que te cómo, o sea, digo, cómo se afronta todo, o sea, ese cambio, ¿no? O sea, pues tienen que hacer inversiones, hay siempre, bueno, hay medidas fiscales para promover, hay algún tipo de ayudas, ¿no? Pues los PRTR, por ejemplo, han ido muy en la línea de generar, bueno, o sea, que van siempre en la línea de intentar disminuir las emisiones. Y luego lo que te comentaba es que tú tienes una línea base que se llama, que digamos que es el primer año que tú introduces tus datos de emisión, si eres un sector obligado, ¿vale? A reducir y tal, pues tienes una línea base sobre la que tienes que ir mejorando. Entonces, la verdad es que no sé si luego a estas empresas se les pone algún tipo de penalización o cómo se actúa frente a ello, pero sí que tendrán, si no, supongo que compensar em, lo que no consigan reducir.
Vale. Vale, bueno, y también que esto es, vamos, que estamos muy centradas, vamos a calcular nuestra huella de carbono a nivel entidad y esto ya es quizá un tema un poco diferente, puesto que vamos a ver, bueno, vamos a ello, estamos hablando de un cálculo de huella a nivel voluntario, que es lo que os aplicaría a vosotras como entidades. Porque el sector obligado, digamos que ya es como un mundo diferente, ¿no? Bueno, perdón, nos vamos a meter en el bloque 2, que es la huella de carbono, el concepto de implantación. ¿De dónde surge la huella de carbono? Bueno, es quizá una buena parte de una necesidad, ¿no? A nivel mundial, pues también la sociedad empieza a exigir un giro hacia la sostenibilidad, ¿no? Tanto a la administración como a las empresas. Entonces se ve la necesidad de disponer de herramientas para que aporten, o sea, que aporten credibilidad, capacidad de reacción, que tengan potencial de comunicación y de medición y evaluación, ¿no? O sea, es decir, esto viene a ser como hablar un lenguaje común. Entonces, surge la huella de carbono como un indicador de sostenibilidad que mide el impacto en términos de emisiones. Como os he comentado antes, esta huella de carbono se va a medir en CO2 equivalente, ¿vale? Que es la equivalencia con este potencial de calentamiento que veíamos antes. Y digamos que es el CO2, es el gas CO2 el que marca el 1, ¿no? El factor de conversión. Una tonelada de CO2 es una tonelada de CO2 equivalente y, por ejemplo, una de metano serán 25 toneladas de CO2 equivalente. ¿Vale? Esto vamos a ver que luego cuando hagamos el cálculo, vamos a ver que nos basamos en ciertos factores de conversión que hacen precisamente en función de la composición, por ejemplo, de la quema de un combustible fósil, como puede ser el diésel, el Ministerio y, bueno, y otros organismos trabajan en la generación de factores de conversión que tienen en cuenta esta equivalencia con el CO2, ¿vale? Vamos a medir siempre la huella de carbono en CO2 equivalente. Entonces veis aquí esta huella, esta huella es una imagen también muy típica en la que vais viendo cómo la huella, por ejemplo, de una entidad que podría ser la vuestra, tiene en cuenta pues a lo mejor el consumo de gas, el viajes realizados en avión, consumo de combustible fósil de vehículos y bueno, y la generación de electricidad para el funcionamiento así diario de oficina, etcétera. Entonces, la huella de carbono sería la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por parte de un individuo, organización, evento, producto o servicio, ¿vale? Y se expresa en CO2 equivalente. Bueno, nada, simplemente esta foto muestra que el consumo de electricidad, de agua, combustibles, generación de residuos, compras, etcétera, pues nos va a hacer generar emisiones. En una actividad cualquiera, de cualquier empresa, puede haber emisiones y puede haber absorciones. Estas pueden ser directas o indirectas y van a incidir directamente en la huella de carbono. La huella de carbono se ha planteado tanto a nivel evento como producto, como organización, como territorio, como individuo. Especificaremos cuando hagamos el cálculo de una huella, si en vuestro caso, por ejemplo, hacéis el cálculo de vuestra entidad, estáis haciendo la huella de una organización. Vale, por ejemplo, en vuestro caso también, que entiendo que ahora tendréis muchos proyectos, ¿no? Que a lo mejor queréis medir la huella de un proyecto en concreto, a lo mejor de un año, de 2 años, que hagáis con voluntariado, que me comentaba Maya, por ejemplo, que es una casuística muy común, pues haréis la huella de proyecto. No es sería asimilable a la huella de producto vuestra actividad. Vale, luego vamos a ver que la huella de carbono tiene diferentes alcances. Esto es importante que lo entendáis. Yo voy a machacar un poco todo el rato, o sea que si hay dudas, sí que plantearlas. Los alcances serán, hay 3 alcances, 3 niveles, la suma de las emisiones y absorciones, tanto con efecto directo o indirecto bueno, perdón, que los alcances tienen en cuenta todas las emisiones, sean de efecto directo o indirecto, y bien emitan o bien absorban.
Tenemos el alcance 2, que son las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía. Es decir, estar conectado a la red nos supone emisiones indirectas. Si tenemos una fuente de generación de energía renovable que además aporta a la red, en ese caso, por ejemplo, estaremos reduciendo nuestra huella porque no es que estemos absorbiendo, pero sí que estamos como dejando en un balance negativo la emisión. El alcance 1 son las emisiones directas de fuentes propias o controladas. Ahora vamos a ir viéndolo en detalle. Y luego este alcance 3 es el resto de emisiones indirectas como consecuencia de la actividad. Entonces, el alcance 1 supone la generación de electricidad, calor o vapor. Esto es el resultante de tener calderas, tener un generador, por ejemplo, en un proyecto, ¿no? Que a lo mejor necesitamos tener un generador porque no tenemos acceso a una red y hacemos quema de combustible fósil. Luego procesos, perdón, físicos o químicos como resultado de la manufactura o procesamiento de productos químicos o materiales o residuos. Transporte de material, productos, desechos y empleados con vehículos que son propiedad o están controlados por la empresa. Esta diferencia es muy importante para que diferenciemos entre alcance 1 y alcance 3. Este transporte, el transporte que incluimos en alcance 1 es siempre vehículos o maquinaria a nombre de la empresa. ¿Por qué? Dice que pueda controlar ¿qué puede controlar la empresa? ¿Qué vehículo compra? Yo no puedo controlar si mi empleado o empleada se compra un híbrido cuando hace uso de su vehículo propio. Pero yo como entidad sí puedo controlar qué combustible fósil utilizo o si me voy directamente, por ejemplo, a un eléctrico, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiere decir que que estén controladas por la empresa. Y luego emisiones fugitivas originadas por fugas en juntas, sellos de equipos, emisiones de metano de minas de carbón, etcétera. Bueno, esto no nos va a dañar mucho, pero bueno, pues también se incluye en el alcance 1. El alcance 2 es sencillo porque son emisiones de generación de electricidad. Esto suele estar asociado y vais a ver que hay mucha distinción entre los factores de emisión calculados según la comercializadora que tengamos contratada. Lo veremos luego en el caso práctico. Pero bueno, esas son las asociadas, digamos, a la factura eléctrica, a la red. El alcance 3 este alcance es voluntario, ahora nos metemos con ello, pero estas son las emisiones indirectas, consecuencias de la actividad. Es decir, eh, un empleado para poder terminar de ejecutar un proyecto tiene que desplazarse a hacer unas formaciones a un pueblo. Para hacer esas formaciones, la entidad no dispone de vehículo de empresa y es el empleado quien pone a disposición su vehículo para trasladarse hasta las formaciones. Esos viajes de ida y vuelta son necesarios para que nuestra organización genere sus bienes y servicios, ¿no? Formar. Pero la entidad no tiene control sobre esa fuente, puesto que es el vehículo privado de una persona que trabaja en la entidad. Por tanto, estos transportes, o sea, estos traslados van a ir siempre en alcance 3. Nos pasará igual cuando hablemos del transporte que utiliza, por ejemplo, un empleado al ir y volver a la oficina. No podemos controlar si nuestro empleado va en autobús, en bicicleta o en avión a la oficina. Entonces, por tanto, la entidad no tiene capacidad de control sobre la fuente, ¿vale? Entonces, esta yo creo que es que está bastante diferenciado, pero esta es como la principal diferencia entre alcance 1 y alcance 3. Entonces, vemos aquí ya en este otro diagrama que las directas son alcance 1, ¿vale? Que están asociadas a fuentes bajo control de la organización. Las indirectas van a estar en alcance 2 y 3. El alcance 2 está asociado a la generación de electricidad, que también está fuera de nuestro control realmente. Y luego el alcance 3 está asociado a la cadena de producción de bienes y servicios y ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la entidad. Vale, bueno, en enfoques coexisten dos enfoques principales, que es la organización y el producto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ¿y qué sentido tiene hacer este cálculo de huella de carbono, ¿no? Pues
Lo primero es que nos puede ayudar a concienciarnos, ¿no? Sobre qué, bueno, primero la información nos da un grado de conocimiento sobre qué tipo en qué nivel estamos de emisión de gases de efecto invernadero. Luego, el cálculo nos va a permitir medir y tener una línea base sobre la que reducir en la medida de nuestras capacidades. Cuando no sea posible más reducción, podríamos plantearnos compensar lo que emitimos. La verificación sería como con una empresa externa para comprobar que nuestro procedimiento está bien hecho. Y luego también pues, podríamos comunicar para volver otra vez un poco a esta parte de concienciación, ¿no? Tanto de forma interna dentro de nuestra entidad como de forma externa hacia la sociedad. La comunicación va a hacer que se genere otra vez la concienciación y por tanto estemos dentro de un procedimiento de mejora continua, ¿vale? Con el cálculo de huella. Bueno, ya está aquí el concepto de huella de carbono. Vamos a meternos ahora en un poco cómo se organiza a nivel nacional todo este tema de huella de carbono y la trascendencia que hay también con el tema de la absorción y la compensación. Pero si tenéis alguna duda con el bloque 2 o algún comentario, pues es el momento. Vale, pues pasamos a este bloque 3. Las emisiones en España, ¿vale? Sería como qué foto tenemos a nivel nacional. Pues en las emisiones registradas en 2020 se puede ver que es el transporte, el sector que más genera, no sé si os acordáis antes a nivel mundial las cifras que veíamos, pero bueno, aquí tenemos el transporte en cabeza, le sigue la industria, después agricultura y ganadería, ahora siguiente generación de electricidad y residencial, comercial, institucional con 8% y residuos por último con 5%. Entonces, en este gráfico, que no vais a ver nada, ya lo sé yo porque no lo veo ni yo, no sé si se puede aumentar así un poco, pero estos años de referencia, os digo que este es 1990, por daros así alguna pista, este es el año 2000, este punto de inflexión llega en aproximadamente 2007, ¿vale? Y a partir de 2007 veis esta cascada que va bajando y este bajón es 2020 que está un poco asociado con la pandemia que vivimos y que si siguiéramos viendo los datos posteriores, pues hay un pequeño repunte también. Sigue habiendo una tendencia a la baja respecto a 2007, pero bueno, sí que parece que se están poniendo, no sé si estoy de ya, porque tu pregunta, luego si quieres podemos hacer un comentario al margen del curso, por no grabarnos aquí una conversación muy larga, pero sí que se están poniendo medidas que de alguna forma sí que están generando efecto en la consecución de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se articula esto a nivel legal, ¿no? Os decía que estos acuerdos internacionales muchas veces no tienen este carácter vinculante que obliga a los estados al final bueno, a tener la obligación de reducir. Entonces, sí es cierto que la Unión Europea, dentro de sus objetivos, sí que ha establecido ya directivas en las que se habla de la reducción directa de gases de efecto invernadero. En ese sentido, bueno, la directiva que veis aquí, el Reglamento 2018-842, obliga a España a reducir en un 26% para el 2030 respecto a los niveles de 2005. Bueno, y los sectores difusos que abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión son el residencial, el transporte agrícola, generación de residuos, gases fluorados y la industria no sujeta a comercio de emisiones. En este sentido, estos sectores no difusos abarcan un 61%, ¿vale? Y es en lo que tenemos que reducir un 26%. Y a nivel estatal, ¿qué tenemos, no? Pues bueno, tenemos el Real Decreto 163/2014 que crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de carácter voluntario, ¿vale? Y luego tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, bueno, que está planteada para abarcar en los objetivos
descritos en el Acuerdo de París de 2015 y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si luego queréis después de la sesión podemos hacer cualquier comentario al respecto, pero por centrarnos un poco en lo que es el cálculo de huella e intentar hacerlo más o menos una sesión de una hora, no me voy a detener en estos conceptos, sino un poco en contaros de qué va el Registro Nacional, para que nos dé tiempo también a hacer este ejemplo con la calculadora de REAS Navarra. Entonces, el Registro Nacional, que se crea por el Real Decreto que veíamos antes, se articula, digamos, en tres patas. A, B y C, ¿vale? La pata A está relacionada con la huella de carbono y estos son, y aquí tenemos dos opciones, calcular la huella de carbono de organización o producto. Con el cálculo se establecen las líneas bases de partida a partir de las cuales las entidades se van generando objetivos de reducción. ¿Vale? O sea que lo primero, ¿no? El registro, digamos que la filosofía que persigue es calculamos, después reducimos y luego pasaríamos a esta pata B de proyectos forestales, en la que de forma paralela vamos generando absorción de CO2 mediante proyectos forestales que aumentan nuestros sumideros de carbono. Y por último, nos uniríamos a la parte C, que es las huellas que están, las entidades, perdón, y los productos de los que ya se está registrando las huellas de carbono y se están registrando las reducciones de las huellas de carbono a la medida de sus posibilidades. Se complementan con los proyectos forestales que se están generando para aumentar la capacidad de carga, digamos, del CO2 que se genera, y se juntan esto en la línea, en esta pata C, en la que compensamos lo que ya no se puede reducir, ¿vale? Que sería esta C de compensación, ¿vale? Y serían A y B unidos para quedarnos en un balance neutro. Estos son los sellos que emite el Ministerio. La huella de carbono también la podríais registrar en el Miteco, no tiene coste, es realizar el trámite. Bueno, más o menos creo que podríais ser capaces o sea, no es un cálculo muy complejo, quizá podríais ser capaces de hacerlo vosotras mismas, pero bueno, si no, también hay empresas que hacen este servicio. En cualquier caso, como veis aquí, el sello tiene como tres tramos. Lo primero sería calculo, luego sería calculo reduzco y por último podríamos hacer calculo reduzco y compenso. Nada, decir, no sé si, no lo tengo aquí puesto, nada, deciros simplemente que para conseguir el reduzco tenemos que estar midiendo durante 4 años consecutivos la huella de carbono para poder comprobar que realmente hemos ido disminuyendo esta huella, y se tienen como referencia a 3 periodos anuales. Y nada, y luego el compenso es cuando has hecho efectiva la adquisición de derechos de CO2 generados en algún proyecto de absorción. Nos vamos a meter ya en la huella en el cálculo de la huella con la calculadora de REAS, pero quizá aquí tenéis alguna duda respecto a quizá a la compensación o no sé, porque Amaya me comentó que quizá este apartado era un poco interesante. Entonces, bueno, si queréis, si tenéis alguna pregunta al respecto. Yo sí tengo una pregunta, o sea, si por ejemplo en el registro este o en donde alguien se puede asesorar sobre cómo reducir. Porque claro, una cosa es que calculas y más o menos sí que hemos visto por lo que has explicado que algunos cálculos se basan en factores directos y en otros en factores indirectos. Entonces, claro, en los directos sí que igual puedes, no tienes margen, pero si por ejemplo no tienes coche, o sea, nosotros por ejemplo en la coordinadora es que tampoco tenemos muchas cuestiones directas, ¿no? Prácticamente todas las que yo he medido son indirectas. Entonces, ¿en qué medida o sea, cómo podemos reducir? Eso A es ver, un a poco veces, lo que... pensar que a veces la reducción, hay entidades que tienen muy poca capacidad de reducción.
Ahora vemos un poco en la propia calculadora de REAS, tenéis ideas para reducir y además en la web del ministerio, que no la tengo por aquí abierta, pero la puedo buscar en un segundo. Aquí tengo, mira, en la calculadora de REAS, una vez tienes los resultados, te da unas pautas para la reducción de huella. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer? Pues al final son medidas dentro de, o sea, una organización que se basa sobre todo en trabajo de oficina, por ejemplo, y en trabajo trabajo de campo, pues, ¿qué puede hacer? Tener la oficina en una ubicación a la que se pueda llegar en transporte público, ¿no? O esté lo más centrada posible para tal, pero a lo mejor no cabe dentro de sus cuentas. Entonces, tenemos que lidiar también un poco con nuestra propia realidad. Eh, si no tiene presupuesto a lo mejor para adquirir un vehículo eléctrico, quizás se podría plantear el hecho de, a la hora de contratar una energética, ver que, bueno, pues que sea que genere, por ejemplo, energía renovable o que nos provea a partir de energía renovable. En muchas comercializadoras ya está la opción de coger la garantía de generación de origen. Pues por ejemplo, eso reduce drásticamente el alcance de 2 porque se queda en cero, porque ya se entiende que tú no generas emisiones al estar consumiendo renovable. Luego tienes una serie de recomendaciones que pueden hacer de todas formas ahorrar en el uso de luz o no puedes, por ejemplo, con relación al transporte que comentabas, Amaya, aquí te dice, pues para reducir el transporte, pues optimizar rutas, compartir vehículo, fomentar transporte público. No sé, a veces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Agresta, que tenemos muchos proyectos en los que ir a campo, ofrecemos de vez en cuando, vamos haciendo una ronda de preguntas si alguien quiere hacerse un curso de conducción eficiente, ¿no? Que te ayuda a tener pautas pues, para conducir de una forma que reduce bueno, el consumo de combustible. ¿Ves? Por ejemplo, aquí veo que viene reducir la velocidad en curvas, apagar el motor en paradas de más de un minuto, usar el rodaje por inercia con la marcha engranada. Bueno, pues aquí hay pequeños, no sé, actuaciones que es como cerrar el grifo del agua cuando no estamos haciendo uso, ¿no? A veces las entidades no tienen mucho margen para reducir. No sé si contesta tu pregunta. Y luego, de todas formas, decía que en la página del ministerio, que a ver, dadme un segundo que la encuentre por aquí, que la tengo seguro por aquí abierta. No la tengo por todos lados. En esta página, me la llevo aquí, a ver. Esta es la página del registro, ¿vale? Y aquí en la parte de inscripción tenéis un montón de información, tanto para inscribir la huella como para reducir, como para absorber, compensar, ¿vale? Y bueno, no sé, son guías que nos pueden servir de apoyo para intentar plantearnos cómo reducir en nuestra entidad. No sé si te he contestado, Amaya. Sí, 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 ya me has dado pautas, sí. Vale. Bueno, pues vamos a pasar al ejemplo de la calculadora de REAS, que al final vamos a ir viendo tiempo y todo, que yo pensaba que no nos iba a dar tiempo. No sé si estáis familiarizadas con esta calculadora, si alguna vez la habéis visto. REAS Navarra entiendo que sí os es familiar. Bueno, os he dejado aquí el enlace, está tanto la presentación como el vídeo, lo tendréis a vuestra disposición. Y la idea es ahora intentar coger una organización de ejemplo durante una anualidad, introducir los datos para ver qué huella resulta de su actividad, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí el acceso a la calculadora. Una vez accedáis, la calculadora tiene, bueno, primero tendríais que daros de alta. Yo me he dado de alta a nivel personal para poder hacer
esta formación y nada, bueno, te pide una serie de datos, te das de alta, ¿vale? Y digamos que ya tienes como un usuario en el que poder introducir los datos. Y lo primero que, o sea, lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar un índice. ¿Vale? Os voy a presentar primero lo que tengo preparado como datos y luego os muestro cómo se han ido introduciendo, ¿vale? Os voy a mostrar, porque conviene, a la hora de meteros en la calculadora, conviene que hagáis una pequeña recopilación de qué ha ocurrido en vuestra empresa durante la anualidad en la que vayáis a meter los datos. Entonces, a ver, bueno, esto es ahora lo vamos a ver mejor en directo en la propia plataforma. Repasamos aquí, hay un pequeño repaso de los alcances, ¿vale? Que vamos a tener que, a la hora de recopilar los datos, es también conveniente que los ordenemos un poco, que son alcance 1, 2 y 3, ¿vale? El alcance 1, como decíamos antes, va a ser el consumo de combustibles fósiles de fuentes fijas, ¿vale? Estos son generadores, eh, no sé, y bombas o cualquier otro, no sé, estufas y consumen combustibles fósiles, ¿vale? Cualquier instalación que tenga consumo de combustible fósil. Luego, desplazamientos y vehículos y refrigeración y climatización. El alcance 2 va a estar comprendido por el consumo de electricidad en edificios. Esto lo vamos a poder saber con las facturas de la luz, cogiendo todo el periodo de la anualidad, el consumo de electricidad por teletrabajo y el consumo de electricidad por vehículos enchufables de la empresa, que sean propiedad de la empresa, si los hubiera. En el alcance 3 vamos a meter ya todos los viajes que hayamos podido recopilar, que esto es fácil de recopilar a veces por el pago de dietas. No sé si pagáis kilometraje, pero así como ayuda, pues yo un poco por cómo lo hacemos en Agresta, si tenéis el pago de dietas, si tenéis, por ejemplo, tasado a cuánto paga vuestra organización el kilómetro con vehículo propio, pues a lo mejor haciendo un extracto de lo que se ha pagado a cada trabajador durante la anualidad que vamos a calcular, pues podemos tener ya un dato más o menos exacto. Luego, si podemos realizar encuestas a nuestro personal para ver el desplazamiento diario, cuántos kilómetros y en qué medio de transporte se eh, utilizan para llegar al puesto de trabajo. Luego también, esto sé que esto puede ser complicado, pero también me dirían si tenemos el dato de gestión bueno, de residuos generados y de consumo de agua, que también lo podemos obtener mediante la factura de agua. También una cuestión es que si el primer año que hacemos el cálculo de huella de carbono no disponemos de todos estos datos, nos da pistas para saber qué se tiene en cuenta, qué se incluye dentro del cálculo e intentar, en la medida de lo posible, tenerlos preparados para la siguiente anualidad y poder ir haciendo, siempre van a ser huellas estimadas, no vamos a tener un cálculo perfecto y 100% exacto, pero siempre nos acercaremos mejor a la realidad si tenemos unas fuentes de información con calidad que si lo hacemos todo un poco, bueno, pues si hacemos estimaciones. También en esa línea de lo que comentaba, yo aconsejaría que siempre nos pongamos en el peor escenario a la hora de plasmar los datos. Bueno, vale, el ejemplo de la empresa de la que vamos a hacer el cálculo. Bueno, yo no sé si me habré acercado o no a vuestras realidades, se lo comentaba a Maya antes de empezar, pero bueno, yo he pensado en el cálculo de 2021 de una empresa de 2 trabajadoras, ¿vale? Y que ahora vamos a ir viendo qué tipo de emisiones han tenido, ¿no? Como veis, yo me he ordenado en el alcance 1. Estos epígrafes que veis en gris son los que nos va a ir introduciendo luego la calculadora de REAS, ¿vale? O sea que podríais coger esta plantilla perfectamente para hacer vuestra preparación de datos antes de incluirlos en la calculadora. Entonces, yo he dicho que en el alcance 1 tengo identificados que ha habido unas instalaciones fijas para generar calor y vapor, pues que hemos tenido consumo de gas natural para calefacción y que la factura anual han sido 8.000 kilovatios hora. He tenido en cuenta que la empresa tiene un Ford Focus de gasolina
que ha realizado en ese año 10.000 kilómetros. Otro truquillo es que, no sé, quizás puede servir revisar, tener el de revisar contador de kilómetros el 1 de enero y 31 de diciembre. O sea, podéis tener ciertas pautas para la recopilación de datos. Vale, yo he dicho ahí 10.000 kilómetros. La oficina tiene un aire acondicionado. Esto os lo he puesto porque es un poco raro, pero porque las recargas de aire acondicionado son raras, no se dan todos los años, suele estar asociada a veces a fugas. Si son fugas, pues suele estar asociada a reparación o a cambio de máquina. Entonces, bueno, esto os lo he puesto como por poneros el ejemplo, pero es verdad que este dato suele ser 0. Pero bueno, si tuvierais una recarga, por ejemplo, de 1 kilo de un gas que yo he presupuesto que usaba el aire acondicionado de la oficina en cuestión. Y luego he dicho que no genera energía térmica, ¿vale? No dispone de ninguna placa solar ni ninguna otra fuente de generación de energía, ¿vale? Este es el alcance 1. En el alcance 2 hemos dicho que la generación de electricidad han sido 15.000, bueno, ha consumido 15.000 kilovatios hora de la comercializadora Goener con generación de denominación de origen. Esto quiere decir, bueno, que pagan más para que la fuente de generación venga de renovables, esta empresa en concreto. Luego también he tenido en cuenta que una de las trabajadoras trabaja 40 días en teletrabajo y tiene una jornada de 6 horas al día, y que no conozco la comercializadora de su casa en el momento de introducir los datos. He considerado que la empresa no tenía vehículos eléctricos y que no generaba energía. Ahí, esto se me ha colado aquí, esto último. Y en el alcance 3 tenemos viajes de negocios, identificando en transporte público. Han ido 10 veces a Vitoria, suponiendo 1.900 kilómetros anuales. Y luego en transporte privado, Lucía ha tenido que viajar a Barcelona 2 veces en un vehículo pequeño de diésel, que es el suyo, y ha supuesto 1.928 kilómetros. Y luego, dentro del desplazamiento diario, he dicho que Lucía va en su coche pequeño de diésel y está a 30 kilómetros y va 164 días, por lo tanto son 4.920 kilómetros. Y Marta, que es la segunda trabajadora, va también los mismos días, pero en este caso realiza 6 kilómetros en una moto de combustible desconocido. ¿Vale? Esto supone 964 kilómetros anuales. No hemos llevado la cuenta de los residuos generados, porque en la oficina recoge el personal de limpieza la basura y no lo sé. Es una cosa que podría proponer si tengo la oficina compartida, que podría ser en una empresa de 2 personas, probablemente comparte espacio con más entidades, pues ver si alguien se pone a pesar la basura. Esto he puesto que no porque me faltaran ganas de meter los datos, sino porque es complicado llevar el registro de residuos. Luego el consumo de agua, me he ido a la factura de la luz que me correspondía pagar y suponía 50 metros cúbicos. ¿Vale? Con estos datos, así ya recogidos, nos iríamos a calculadora. ¿Vale? Lo primero que nos hemos dado de alta en la calculadora. ¿Hasta aquí todo bien? Vale, nos hemos dado de alta. Tenemos ya un perfil en la calculadora de REAS. Tenéis ahí antes el enlace en la presentación para acceder directamente. Y entonces lo primero que vamos a tener que hacer para introducir los datos es seleccionar un índice. Este índice va a servir para tener un punto de referencia. La calculadora da la opción de hacerlo en función del número de trabajadoras, que en mi caso habíamos dicho que eran 2, o en función de la facturación anual de la empresa, ¿vale? Entonces, nos meteríamos en nuevo cálculo, seleccionaríamos un año. Yo en el 2020 ya he metido todo para no tener que teclear ahora, pero diríamos que el año es 2021. No tengo años de importación de datos, o sea que ningún año de importación porque es la primera vez que meto datos, y le daría siguiente. Y aquí empezaría. ¿Qué índice voy a usar? El número de personas ¿no? Pues diría 2 personas.
Siguiente, ¿vale? O sea, no tiene tal. Y ahora aquí ya me va a ir pidiendo el el consumo de combustibles, ¿vale? Como los epígrafes que veíamos en lo que os enseñaba antes de preparación de datos según alcance. Entonces yo, para no teclear todo, vamos a irnos a... Espera. Me voy a ir a 2020, aquí, y vamos a ir viendo porque ya lo tengo todo metido. Así. Vale, os decía que el número de trabajadoras es 2 y aquí están ya metidos todos los datos que veíamos en esto, en la presentación. Entonces, como veis, aparte del epígrafe, os va a ir haciendo una serie de aclaraciones, la calculadora, que yo creo que lo hace todo bastante intuitivo. También tenéis aquí en la especificación de qué es porque el tipo de vehículo habla coche pequeño, mediano, grande, desconocido, etcétera. Entonces aquí os da todo el rato indicaciones de a qué se refiere cada una de las bueno, de los tramos, ¿vale? Entonces aquí os va a reforzar todo el rato la idea de que son viajes realizados por vehículos con combustible fósil, con propiedad de la empresa, ¿vale? O sea, aunque no os acordéis de nada de lo que os estoy contando yo, cuando os metáis aquí, simplemente ir leyendo la calculadora os va a ir llevando. O sea, yo creo que en la preparación de los datos, como veíais en la presentación, más ir aquí leyendo para aseguraros de que vais metiendo todo bien, creo que es suficiente para poder introducir todo sin mucho problema. Entonces, vale, aquí sería ir metiendo todos los datos, van por el mismo orden que estábamos. En este apartado de climatización ya os decía que es un poco extraño que casi siempre suele estar vacío porque no solemos hacer recargas, no son súper frecuentes. Hay un montón de gases refrigerantes, esto lo podéis ver en la ficha técnica del equipo. Y según vais el consumo de electricidad, aquí lo que os decía antes de la comercializadora es que vais a ver un montón de alternativas, ¿vale? Que existen en el mercado sobre comercializadora de energía eléctrica, ¿vale? El GDO es lo de denominación de origen, es contestar sí o no. El consumo de electricidad por teletrabajo. Tenemos aquí como los apartados que ir rellenando, que están igual que os mostraba el otro. Esther, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? En el GDO, ¿o has sí. dicho? ¿Esto viene en la factura especificado o así? ¿Dónde se puede Y saber esto si lo tienes sabes GDO? porque el GDO lo sabes porque suele ser caro. O sea, quiero decir, cuando, por ejemplo, tú tienes una factura con Iberdrola y le pides GDO, te sube bastante la factura. O sea, Luego, lo por tienes que ejemplo, pedir. sí, luego por ejemplo hay también, no sé, supongo que al estar así en este mundo os sonará, hay cooperativas también energéticas que suelen tener un factor de emisión muy bajo. Mira, ¿cómo se calcula? Dentro de los resultados de la huella, luego cuando ya tenéis los resultados, os va dando los factores de emisión. Entonces, perdón, los factores de conversión. Aquí podéis ver en la comercializadora como algunas están en cero y esto quiere decir que generan energía renovable. Pero bueno, yo lo que quería saber es Sí, eso. ¿Dónde sí, busco el dato ese? sí, Quiero decir hay, hay muchas cooperativas, como veis, que como suelen ser generadoras de renovables, directamente te da cero el factor de conversión, es decir, no te computa la huella. Esto también ya. nos sirve un poco de guía por si queréis mejorar, a lo mejor el precio de la factura que tiene Econactiva no supera lo que tenéis contratado y podéis hacer un cambio de comercializadora. Por ejemplo, que antes preguntabas también cómo podemos reducir la huella, pues quizá esta podría ser una manera, ¿vale? Pero sí, en cualquier caso, sí viene todo esto en la factura de luz. Bueno, eso, íbamos por el teletrabajo, el consumo de electricidad de vehículos eléctricos, si los tuviera, ¿vale? Que ahí tendríamos que hacer el cálculo de cuántos kilovatios ha consumido, ¿vale? Estaríamos un poco...
perdón, ahí es que aquí no le he dado más, pero bueno, sería lo mismo un poco que la factura de la luz, pero asociada al vehículo, ¿vale? Según de dónde ha obtenido la energía del vehículo eléctrico. Y si tuviéramos generación de energía eléctrica, bueno, pues qué tipo de energía tenemos, ¿vale? Cantidad de energía autoconsumida y tal. Esto es por ese balance negativo que hablábamos antes, ¿no? Que va a restaros de las emisiones que genere vuestra actividad. Y por último nos iríamos al alcance 3, ¿vale? Que está asociada con estas fuentes, con estas emisiones indirectas, en las que vamos a ver viajes de negocios, ¿no? En transporte público. Yo me ese autobús interurbano que os comentaba antes en los datos. El transporte privado es estos viajes a Barcelona. Luego en el desplazamiento diario del personal del trabajador, pues iríamos metiendo. Aquí os recuerdo otra vez qué significa un coche pequeño, qué es un coche mediano, qué es un coche grande, ¿vale? Y la gestión de residuos sería cantidad generada en kilos, ¿vale? Que si tuvierais el dato es muy intuitivo meterlo. Lo único que yo, pues eso, que creo que es realmente, o sea, hay que hacer un esfuerzo para tener este dato que se podría hacer, habría que ir pesando, o si hay una persona encargada, por ejemplo, de la recogida de basuras, pues que fuera esta quien se encargue de pesar antes de depositar en los contenedores municipales. Y luego el consumo de agua, ¿vale? Que ya habíamos visto también a partir de la factura de agua. Y si tuviéramos un pozo, pues también incluir cuánto hemos consumido de autoconsumo. Vale, y ya habríamos metido toda nuestra información y nos iríamos a los resultados. Aquí en los resultados te deja descargar un Excel, ¿vale? Como no hemos metido datos, no tenemos digamos que no tenemos como un histórico de cómo evoluciona nuestra huella, porque esta es la primera vez que metemos los datos, pero sí podemos hacer, ¿vale? Entonces, claro, no nos muestra más allá. Pero aquí sí que nos da ya un resultado con este ejemplo que os ponía, que puede ser más o menos asimilable, me imagino, no lo sé, a alguna de vuestras organizaciones. Vamos a ver que el alcance 1 supone un 66%, el alcance 2 visteis, generación de denominación de origen, entonces no tiene casi presencia, no llega vamos, ni al 1%, y luego el alcance 3 tiene un 33% de generación. Normalmente el alcance 3 es el que más peso tiene, pero ahora os voy a desglosar lo que ha pasado, porque el alcance 1 tiene tanto porcentaje. Y es que si veis aquí, con 1 kilo de recarga de un gas refrigerante, no sé si os acordáis antes de lo primero que veíamos, fijaros, todo lo que supone es la mitad de lo que hemos generado en alcance 1, que son las emisiones controladas por la empresa. No quiere decir que no tengáis aire acondicionado, pero bueno, sí que para reducir, a lo mejor analizar bien a qué horas ponemos, el mantenimiento de equipos es fundamental, porque ya os decía que las recargas suelen ir muy asociadas a veces a fugas, ¿no? Que esto quiere decir que algo del equipo que algún elemento del equipo no tiene suficiente, no está en condiciones. Pero bueno, para que veáis, a mí me parecía así como una manera de valorar que esos gases, aunque tengan muy pequeña proporción, qué efecto tan grande hacen a la hora de ver el potencial de calentamiento. El alcance 2 tiene muy poco significado y, como veis, en 0 es en la organización y solo ha generado en la electricidad que utilizaban las personas en sus viviendas. Y luego en el alcance 3, aquí la verdad es que no hemos metido viajes en avión. La verdad que podría haber metido algún ejemplo porque el viaje en avión también suele tener un peso bien importante en la huella final de carbono. Que sí que lo podría haber metido porque me imagino que para vuestras realidades, cuando hacéis proyectos fuera, sí que es una cosa, pero bueno, tampoco podéis evitarlo. Así que no, bueno, pero bueno, sí que tiene un peso importante el viaje en avión, ¿vale? Y nada, y hasta aquí. Luego aquí esto, tenéis los siguientes pasos o recursos de interés, ¿vale? Que aquí Amaya es de donde puedes ir a factores de emisión,
a conocer la huella, cómo reducir o cómo compensar, ¿vale? Y otras referencias para tener información. Entonces, en el cálculo, aquí vemos, perdón, vemos estos factores de emisión, ¿vale? Que vais haciendo una idea, a lo mejor para tomar alguna decisión, a veces os puede servir, no sé. ¿Cómo reducir? Pues os dan una serie de indicaciones para ver cómo podéis reducir. También tenéis más información en la página del ministerio. ¿Cómo compensar? Aquí también os explica un poco cómo se compensa, qué es una tonelada de CO2, cómo se genera esta absorción de CO2, ¿no? Que más o menos así, para que os quedéis con un dato en cuanto a la compensación, pues una masa forestal para producir 1 metro cúbico de madera más o menos absorbe 1 tonelada de CO2. Y por último, en la página de REAS también tenéis una pequeña explicación de contextualización de la huella de carbono y todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. No sé si tenéis alguna pregunta en relación a la calculadora. Yo tengo una pregunta, Esther. A ver, si eres una organización que tienes diferentes sedes en diferentes sitios, ¿qué haces por sede? Sí, Vale. es lo más fácil, Claro, es que si no es una locura, no llegarías a hacerlo nunca. Pero claro. claro, luego como entidad no te pueden dar un sello, ¿no? Sí, te pueden dar un sello por sede. Sello por sede. Vale, vale. De todas formas, el sello, o sea, una cosa es esta calculadora de REAS, que sería como un ensayo, ¿no? De ver cómo tal, y luego realmente la inscripción en el registro del ministerio no es un cálculo mucho más complejo, sí que es un trámite quizá un poco más oficial, ¿no? No es, eh, o sea, tienes que tener rigor a la hora de introducir los datos, pero igualmente el registro también te permite no conocer ciertos datos. Y sobre todo lo importante, que no lo he dicho, no lo he recalcado mucho, es que en el registro del ministerio eh, se considera para registrar tu huella de carbono, estás obligado a realizar el cálculo para alcances 1 y 2 y el 3 es voluntario. Es decir, tú puedes obtener el sello de registro solo a partir de alcances 1 y 2. Esto quiere decir que en una organización como la vuestra solo contemplaríais oficina prácticamente, no contemplaríais trabajo en terreno. A no ser, bueno, sí, cuando tengáis vehículo propio o sede en terreno en propiedad. Es que, claro, también depende del caso. Si queréis hacerme alguna pregunta concreta, que esto también lo hablaba con Amaya, pues podemos intentar, o sea, eso, alguna duda que digas, ¿y cómo metería esto? Eso lo podemos ver, porque a lo mejor cada caso es diferente. No es lo mismo hacer una actuación puntual, ¿no? Un proyecto de 3 meses en el que alquilo un vehículo allí y tal, y me quedo en unas oficinas que puedan poner a mi disposición, a, digamos, ya actuaciones con más largas en el tiempo, en las que ya dispongáis de, no sé, un edificio para alojamiento, no sé, sería diferente. Claro, es que yo estoy pensando ahora, si tienes un proyecto, ¿qué miras? La huella de carbono de la contraparte, por decirlo de alguna manera, la tuya, las dos. Si tienes un proyecto, podrías hacer huella de carbono de proyecto, Sí, irías haciendo el es todo, reporte, ¿no? ¿eh? Meterías un poco todo. Porque claro, la parte, por ejemplo, Harías, de directos que es desde aquí, la tienes que meter en el proyecto también, ¿no? También genera una huella de carbono. claro. Y Meterías, además todo tú lo que tienes hay que tener allá. piensa que una huella de proyecto va a tener sentido en realizando siempre alcance 3, eso seguro. Porque Sí, tú sí. piensas en la diferenciación de propiedad y no propiedad, y la energía eléctrica ya tiene su alcance 2. Esa da igual que sea Mm. donde esté, que es alcance 2. Entonces, entre alcance 1 y 3 tendrás que diferenciar qué es propiedad y qué está bajo control de la entidad y qué no. Porque, por ejemplo, o sea, vamos a ver, tú en alcance 3 no tienes el control, pero tienes capacidad de decisión. Si tú alquilas un vehículo, no es tu propiedad, pero puedes pensar qué vehículo utilizar. También puedes pensar si en la planificación del alquiler del vehículo puedes unir
rutas, puedes optimizar rutas y tal, estás actuando en alcance 3 y haciendo que tu huella sea un poco inferior al resultado que sería no tener en cuenta un montón de consideraciones. Pero la pregunta es, ¿qué entidad es la que consideras que es la propietaria del proyecto? ¿Tendría que ser la contraparte? Es que la huella se puede calcular sin ser, o sea, quiero decir, si tú lo haces como claro, o sea, en un proyecto, digamos, hay dos entidades que ejecutan, ¿no? Es lo que me estás Sí, preguntando. Si tú lo sí, haces desde tu entidad, tienes que meter, o sea, en alcance 3 irá todo lo asociado a la otra entidad, puesto que son actuaciones necesarias para la prestación del bien o servicio, pero bajo las que tú no tienes control. O sea, que incluirías, en la medida que conozcas o estimarías los kilometrajes que hagan, etcétera, tal, en alcance 3. vale, vale. O te quedas también, te puedes quedar en medir el alcance 3 solo de lo solo de lo que afecta a tu organización, que es decir, solo lo que afecta a tu personal. Ya. Ya, pero entonces no mides el proyecto, ¿no? Claro, es que es diferente, o sea, es que es diferente. Si haces el proyecto tienes que incluir todo. Pero ya no lo harías como tu entidad, lo harías un poco como entre las dos entidades, entiendo. Y las Por eso propiedades. digo, entonces hay cosas que la otra entidad sí tiene, sí puede decidir, ¿sabes? Me explico, ¿no? Sí, Entonces hay entiendo cosas que sí. que, A ver, es que esto también es un poco el enfoque que le quieras dar, porque ya, o sea, no hay una. Hombre, a lo mejor hay algún procedimiento así como más. Eh, Seguramente esto lo podemos buscar, seguramente hay algún procedimiento para medir proyectos de cooperación, de la huella. la otra parte, o sea, como oficina, me parece sencillo, es parecido a lo que dices tú, no tiene mucho misterio. Es No, más, si dices, bueno, voy a medir un proyecto, porque igual es un proyecto, yo que sé, a 3 años, porque te ujú, interesa, ¿no? sí. Ahora, ahí sí que veo la dificultad. Yo entiendo que todo lo que es capacidad de decisión del proyecto es de quien lidera el proyecto, aunque haya más de una organización. Ya. Eso es capacidad de decisión del proyecto, ¿no? Sí, pero teóricamente la mayor Sacaríamos, capacidad de decisión la tiene el otro, o sea, la contraparte es la que tiene una mayor capacidad de decisión. quizá lo que ¿No? tiene sentido es que la Sí. huella de carbono se realice desde la contraparte, Por eso igual que tendría que ser. desde, digo, si Mm, es quien asume la mayor parte de actividad, quizá claro, tiene. en realidad en un proyecto así grande, tú aquí estás más como indirecto, que igual puedes ir de visita al proyecto, imagínate, o para hacer una Ujú, evaluación o un control o lo que sea. Pero en principio toda la actividad se desarrolla en terreno, claro. en el 9%, ¿no? Sí, ¿no? Y tanto para la recopilación de datos, etcétera, tiene sentido Claro. que se hiciera desde allí. Bueno, supongo que sería cuestión de hacer el intento con algún proyecto o con alguna contraparte que veáis con predisposición a hacer estas mediciones, hacer un ensayo. Porque así, a ver, o sea, las dudas no suelen surgir más cuando te enfrentas ya a rellenar Sí, el formulario. Entonces, a mí no me parece muy complejo, pero me imagino que a la hora de ponerte también me surgirían dudas. sí, vale, vale. Es decir, porque los datos que tienes que recopilar están más o menos identificados. Otra cosa es que no tengas la capacidad de recogerlos, pero sabes qué tienes que medir. Ya. Y entiendo que mucha parte será alcance 3 porque es que al final el alcance uno se limita a la propiedad casi. Entonces, Vale, vale. bueno, pues no sé si hay así alguna duda más, algún comentario más. Yo lo único que como yo uso la calculadora REA, si no has comentado, hay un menú que pone contacto, que yo cuando metí el primer año me dio un error, ¿vale? En el cálculo y entonces está bien, o sea,
lo comparto un poco también para que sepáis que tienen un correo de contacto en el que le puedes mandar, bueno, pues que eso, que te ha dado un error y, bueno, pues te lo resuelven rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que es una buena cosa también saber que si después de meter los datos no te sale bien, pues se puede perfectamente contactar con ellos y te lo solucionan. Efectivamente, eso es verdad. A mí también me dio error cuando me puse a meter mi perfil. Me dio también, es que el correo de contacto lo voy a meter en la presentación, ¿vale? Para que esté ahí también a mano. Y bueno, voy a dejar de grabar, a ver si